Sí, Google I.O. ha sido una locura. Han sido decenas, centenas de anuncios, de productos, de demostraciones empaquetadas en 2 horas y es tanta información que por momentos es difícil entender qué fue lo importante y qué no es tan importante. Pero es verdad que durante estas 2 horas de evento la mayoría de las cosas que se anunciaron y se mostraron estaban enfocadas en inteligencia artificial. Y si tengo que resumir esas 2 horas de Google I.O. en una frase, tendría que decir que esta es una forma de Google de dar un golpe muy duro sobre la mesa para demostrar el poderío que tienen alrededor de la inteligencia artificial. Y también es una forma de demostrarle a su principal competencia, que es OpenAI, los creadores de ChatGPT, de que ellos están al mismo nivel o incluso en algunas cosas por encima. Y también es una demostración general de en dónde está ahora mismo la industria, porque Google, OpenAI, Meta, incluso Microsoft, está en un nivel de innovación acelerada alrededor de la inteligencia artificial que Apple simplemente no tiene, y es muy fuerte. Pero sin duda creo que uno de los momentos más impresionantes durante la Google I.O. fue cuando mostraron la nueva versión de Veo, Veo 3, un sistema de inteligencia artificial generativa de texto a vídeo que solo lo puedo definir como una herramienta que desafía lo que es real y lo que no es real. Hey, yo soy Eduardo Arcos y si te gusta saber todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, toda la innovación que estamos viviendo ahora mismo, en parte por la inteligencia artificial, pero en general por la tecnología, suscríbete, este es tu canal. Pero antes de hablar de las capacidades de Veo 3, tenemos que hablar de Veo en general. ¿Qué es Veo y de dónde salió? Veo es el motor de texto a vídeo utilizando inteligencia artificial generativa de Google. Fue creado por DeepMind, que de hecho DeepMind es una división de Google y probablemente es uno de los mayores innovadores alrededor de la inteligencia artificial en general. Y algunos de los hitos más grandes de la inteligencia artificial vienen de DeepMind. Por ejemplo, en 2016 se dieron a conocer por AlphaGo, que era el sistema de inteligencia artificial creado para ganarle al campeón mundial de Go, y lo consiguieron. Pero son mucho más conocidos y yo creo que uno de los grandes legados de DeepMind va a ser AlphaFold, una inteligencia artificial que realiza predicciones de la estructura de las proteínas mediante un sistema de aprendizaje profundo que tiene implicaciones muy grandes para la ciencia y la medicina. No, de hecho, AlphaFold ha sido una de las mayores innovaciones de la historia moderna en relación a la medicina y ocurrió hace solo 5 años. Y de esa división de Google, DeepMind, sale Veo. Y Veo, en términos muy simples, funciona como ChatGPT. Tú escribes un texto describiendo lo que necesites que te genere y te lo da. En ChatGPT, normalmente, cuando escribes un texto, te responde con un texto, salvo que le pidas una imagen. En Veo, tú escribes un texto describiendo una escena o describiendo lo que quieres ver y te genera un vídeo en ese momento. Muy loco, muy fuerte y un vídeo que, honestamente, insisto, desafía un poco y nos va a plantear lo que creo que es una de las grandes preguntas alrededor de la inteligencia artificial, entre muchas otras, pero una de las grandes preguntas a nivel filosófico alrededor de la inteligencia artificial, el empezar a preguntarnos si cuando vemos algo es real o no es real. La primera versión de Veo fue lanzada en 2024. Aquí están viendo algunos de los vídeos que se generaron utilizando la primera versión de Veo y ya son bastante impresionantes. Hay cosas y elementos y algunas animaciones que inmediatamente te saltan y te hacen entender que se trata de un vídeo generado por inteligencia artificial, o por ejemplo cuando se muestran personas, esas personas casi siempre tienen gafas porque al ocultar los ojos es más difícil detectar si esa persona es real o no, porque los ojos y también el movimiento de las manos es de las primeras formas en las cuales nos damos cuenta si lo que estamos viendo es una persona real o no. De hecho, es uno de los grandes retos de la animación en general, el poder conseguir movimientos naturales de los ojos, un poco de la boca, un poco de las manos. Entonces con las gafas un poco ocultas eso. Veo 1, la primera versión de Veo, generaba vídeos a resolución de 1080p y de un poco más de un minuto. Meses más tarde, en diciembre de 2024, lanzaron Veo 2. Veo 2 ya era capaz de generar vídeos en 4K y además tenía un entendimiento muchísimo mejor de la física y vaya que se nota. Cuando ves alguno de los vídeos de demostración de lo que puede hacer Veo 2, sorprenden bastante y nuevamente se acercan mucho a este lugar del cual estoy hablando, en donde no sabes si lo que estás viendo es generado por una inteligencia artificial o simplemente fue algo real que una persona grabó, y eso es muy impresionante. Pero llega Google I.O. 2025, mayo del 2025, y anuncian Veo 3. Ahora, Veo 3 es un salto cualitativo muy grande alrededor de la generación de vídeo a partir de una línea de texto, porque Veo 1 y Veo 2 generaban solamente vídeo, generaban una obra visual. Veo 3 genera una obra, no sé si llamarlo obra realmente, pero lo llamamos obra de momento, te genera una obra audiovisual. Y eso tiene una connotación muy grande y muy fuerte alrededor de lo que estás viendo, porque claro, una cosa es ver un vídeo en completo silencio y otra cosa es pedirle a Veo 3 que te genere a una persona, describir a esa persona, describir dónde quieres que esté y escribir lo que tiene que decir, incluso eligiendo el idioma y en qué acento de ese idioma, y Veo
Veo 3 te lo genera. Eso es muy fuerte. No solamente te genera diálogos, te puede generar ruido ambiente, te puede generar lo que tú le pidas, no solo en vídeo, pero también en sonido. Y obviamente esas cosas compenetradas por completo, generando contenido que honestamente por momentos no hay forma clara de saber si estamos viendo algo que realmente ocurrió o si estamos viendo una animación creada por una inteligencia artificial hiperrealista. Muy fuerte. Pero más fuerte que eso, o tan fuerte como eso, Google anunció que Veo 3 puede ser accedido desde una nueva herramienta llamada Flow. Y esa herramienta llamada Flow puede ser accedida por cualquier persona. Es decir, cualquier persona desde ya podía crear vídeos utilizando Veo 3. No era un prototipo, no era una cosa que llegaría más adelante. No, es una cosa que hoy tú puedes acceder y tú puedes crear tus propios vídeos utilizando Veo 3 por medio de Flow. Y más adelante en este vídeo te explico cómo puedes probar tú mismo Veo 3. Y como cualquier persona puede probar Veo 3, era inevitable. Los vídeos empezaron a publicarse a tope en redes sociales y muchos son honestamente muy sorprendentes. De hecho, muchos de estos vídeos se están viralizando en redes sociales justamente por esto, porque nadie se puede creer que lo que están viendo en realidad fue un vídeo generado por una inteligencia artificial, pero es lo que está sucediendo y es el mundo en el cual vivimos ahora mismo. Algunos de los vídeos son muy sorprendentes, por ejemplo en donde vemos una especie de cortometraje que se graba en el estilo de un cortometraje, en donde los personajes se dan cuenta que han sido generados por una inteligencia artificial y son básicamente parte de una simulación. La verdad que muy creativo, muy interesante y muy loco el nivel de realismo al cual puede llegar Veo 3. Ya deja tú la generación hiperrealista de las personas, sino la actuación literal de estas personas. Muy loco. Luego, este otro ejemplo fue publicado por un productor que se dedica a hacer comerciales de productos farmacéuticos en Estados Unidos. Ese tipo de comerciales tienen un estilo y una narrativa muy similar entre ellas. Y él comenta que todo el presupuesto para hacer este tipo de comerciales es de más o menos $500,000. Pero esta persona utilizó Veo 3 para hacer un comercial entero de un producto farmacéutico ficticio a un coste de prácticamente cero. Y el resultado es muy sorprendente. Tal vez no es lo suficientemente realista como para ponerlo en la televisión hoy, pero parte de lo impresionante de Veo y de Veo 3 no es necesariamente lo que estamos viendo ahora mismo, sino lo que probablemente veamos en, no voy a decir que 2 años ni en 1 año, lo que probablemente estemos viendo en 6 meses. Si hoy con un coste prácticamente cero puedes generar un comercial entero de un producto farmacéutico que está al 90% de estar listo para poder ser mostrado en la tele, en 6 meses ¿dónde vamos a estar? Y el impacto en términos de marketing, en la industria del marketing, sobre todo la industria que se dedica a hacer comerciales de televisión, con ese tipo de herramientas va a ser un impacto muy fuerte. Y sí, nunca va a ser igual, nunca se va a ver igual, pero tal vez hay cosas que no tienen que verse igual, tal vez hay cosas que con que se vean 98% realistas es más que suficiente, y yo creo que comerciales de productos farmacéuticos posiblemente sea una de esas cosas en las cuales un vídeo creado con inteligencia artificial generativa sea más que suficiente. Y eso es muy loco. I tried everything for my depression. Nothing worked. Every day felt heavy. I felt trapped. Then I tried Pupperman. Y luego, este otro ejemplo también ha estado circulando mucho por redes sociales. Es un vídeo que pareciera ser hecho por un youtuber, donde entra una versión del Parque Jurásico y pues interactúa con dinosaurios. Es muy loco. Hay momentos en que este vídeo en particular, hay momentos en los cuales se nota que es hecho con inteligencia artificial generativa, pero hay muchos momentos que pueden colar perfectamente como un clip corto que se publica en Instagram, por ejemplo, en donde dices, mira, aquí hay un dinosaurio realista o un dinosaurio de verdad en un parque, y va a ser muy difícil para muchas personas poder entender que se trata de algo que no es real. Y este otro también me pareció muy interesante. Eso también fue hecho por un cinematógrafo en donde intentó hacer un corto de un niño de plástico desde su nacimiento, un poco como una crítica a los microplásticos, pero el nivel de detalle y de narrativa que ha conseguido esta persona haciendo muchos clips y profundizando mucho utilizando la herramienta de Veo, pero solamente la herramienta de Veo, que es lo más importante, solamente utilizando Flow y Veo 3, ha conseguido este corto. Es también una especie de corto en donde se ve a este niño de plástico que va creciendo y va viviendo diferentes situaciones como un niño hecho de botellas de plástico. Impresiona ver dónde estamos en cuanto a creación de obras audiovisuales utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Es muy fuerte. Recent studies have revealed that microplastics are being found in human testicles, raising concerns. You can never about their trust these potential studies. impact on
Y además de estas demos que están circulando por redes sociales y que muchas de ellas se han viralizado, Google se ha asociado y ha colaborado con algunas personas muy talentosas dedicadas al mundo audiovisual para hacer cortos utilizando Veo 3. Tienen diferentes estilos, diferentes duraciones, son muy diferentes entre uno y otro, pero es una demostración bastante impresionante de lo que se puede llegar a hacer con Veo 3. Ahora, estas personas seguramente han tenido bastante tiempo para hacerlo y han ido perfeccionando cada vez más por medio de lo que le piden a la herramienta hasta llegar a este nivel que están viendo ahora mientras les estoy contando esto. Obviamente, pero es solo un tema de creatividad. Estas herramientas son muy potentes y lo que puedes conseguir también va de la mano de qué tan creativo puedes llegar a ser a la hora de imaginar una escena y poder describirla en la caja de texto, el prompt, para que te lo genere Veo 3 por medio de Flow. Y eso es, honestamente, es muy emocionante. A mí me emociona y me da miedo al mismo tiempo porque estoy seguro que en 3 o 4 años este vídeo se podría generar simplemente escribiendo en una caja de texto todo lo que tengo que decir y llegará un punto en el cual una inteligencia artificial pueda detectar todos mis gestos, mi forma de hablar, la manera en la cual muevo las manos, y yo no sé qué va a significar, dónde vamos a estar y qué va a pasar en ese momento, en el cual muchos seamos prescindibles. También esto significa que muy probablemente en algún momento empecemos a ver youtubers de tecnología que no existen, pero que te cuentan un montón de cosas. También deberías de preguntarte si esto que estamos viendo está generado en Veo 3 o no. Todo lo que les estoy mostrando tiene sonido. Y tiene sonido en el contexto de lo que la herramienta ha generado. Entonces no es solamente lo que están viendo, sino que lo que se puede escuchar. Ahora, hay una cosa que yo creo que va a tener mucho sentido práctico con herramientas como Veo 3 y es el poder generar planos recursos para youtubers. Un poco aquí estoy hablando de mi profesión, pero es verdad que muchas veces nos vemos enfrentados a una situación en la cual necesitamos un plano recurso de lo que estamos hablando y no tenemos cómo grabarlo. Para eso hay banco de vídeos, así como banco de imágenes, hay banco de vídeos en donde puedes apoyarte con material audiovisual creado por terceros, pero aquí no tienes que buscar algo, sino que tú lo generas en el momento. Puede ser un paisaje, puede ser un coche circulando por una autopista, puede ser una situación muy puntual, puede ser, si estamos hablando de viajes, una persona caminando por un aeropuerto, por ejemplo, cosas por el estilo, y ni siquiera una persona, simplemente que se vea una toma de personas alejadas, de espaldas, caminando con una maleta dentro de un aeropuerto, y de esa forma salvas la narración con un plano recurso que has generado utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Es un gran ejemplo de cómo este tipo de cosas pueden ser muy útiles, pero sobre todo complementarias para una profesión audiovisual, como es el caso de los youtubers. Pero como decía al principio de este video, cualquier persona puede utilizarlo y te voy a explicar cómo. Entonces, hay ciertas condiciones. En realidad son 2 condiciones. La primera, tienes que estar dentro de Estados Unidos y eso es muy fácil saltártelo por medio de una VPN. Te dejo aquí en la descripción de este video a la que yo considero que es la mejor VPN. Además, el enlace viene con una buena oferta, con un buen descuento para que puedas darte de alta y probar Veo 3. Entonces, te das de alta en una VPN o si ya tienes una VPN, simplemente eliges estar ubicado dentro de Estados Unidos y de esa forma te saltas el que la persona tiene que estar dentro de Estados Unidos. Lo segundo es la parte, diría que un poco más complicada. Para poder utilizar Veo 3 necesitas el plan Ultra de inteligencia artificial de Google y ese plan tiene un precio de $250 mensuales. Los primeros 3 meses ahora mismo están de oferta y tiene un precio de solo $125 mensuales, pero después de 3 meses ese costo sube a $250 mensuales. Ahora, es caro. Sin duda es caro. Y es caro sobre todo si eres una persona curiosa en donde simplemente quiere probar un par de cosas y no mucho más. Pero para una persona profesional que puede acceder a una herramienta de este tipo para poder crear imágenes ultra realistas y utilizarla en sus proyectos, $250 mensuales es un absoluto regalo. Porque en muchos casos, vas a poder generar planos que si tuvieses que ir a grabarlos físicamente, saldría mucho más caro que esos $250 mensuales. O al menos haces 3 o 4 de esos planos y ya compensa la suscripción. Ni se diga si tuvieses que viajar para poder hacer esos planos. Por ejemplo, yo vivo en Madrid y necesitaría, por el motivo que sea, hacer un plano de un coche eléctrico circulando en una autopista donde aún hay nieve en el norte de Europa. El costo para poder hacer ese plano, únicamente ese plano, sería hacer el viaje, conseguir hospedaje, transporte, mi tiempo, ir yo solo, llevar a alguien en el equipo, conseguir el coche y hacer el plano. Con Veo 3 solamente tengo que escribirlo en una caja de texto,
explicárselo a la herramienta, explicarlo en Flow y me generaría algo como eso. Entonces tiene mucho sentido para una persona que se dedica al mundo audiovisual de manera profesional pagar esos $250. Dicho eso, como todo en el mundo del software y sobre todo el software as a service y temas de inteligencia artificial, es muy probable que ese precio se reduzca bastante en los próximos meses. También es muy probable que en unas semanas OpenAI lance un nuevo motor de generación de vídeo que también soporte audio y que sea igual o mejor que lo que está haciendo Google y te lo ofrezca a un precio menor. Ahora, esos $250 mensuales no te garantizan el poder utilizar la herramienta de forma ilimitada. Eso también es importante entenderlo. Los $250 mensuales del plan Ultra de Google AI te dan créditos. Créditos para hacer diría que unos 70, 80, 90 vídeos. Al final del mes esos créditos se resetean y vuelves a tener los créditos, pero lo bueno es que puedes comprar más créditos y puedes comprar, en vez de comprar de 12.000 en 12.000 créditos, puedes comprar 5.000 créditos y gastar un poco menos. También es importante entender que esos $250 mensuales no te garantizan un uso ilimitado de la herramienta. Es una herramienta que claramente tiene un costo muy alto en términos de procesamiento y que poco a poco, a medida que perfeccionan el modelo, va a ir costando menos y el costo de generación irá bajando y por lo tanto, teóricamente, el costo de la suscripción mensual también irá bajando. Insisto, a medida también que haya más competidores y por lo tanto empiecen a ofrecernos mejores precios, veremos estos planes cada vez más económicos. Esto pasó alguna vez con la generación de imágenes fijas, que era caro, ahora es muy barato. Lo mismo pasará con los vídeos. Pero esa es la forma en la cual puedes, literal, te das de alta en una VPN, pones ubicación en Estados Unidos, entras a Flow, te dejo el enlace en la descripción y de ahí simplemente contratando el plan Google AI Ultra, hoy podrías tener acceso y generar todos los clips audiovisuales que tú quieras. Así que esto es Veo3 y creo yo de verdad que ha sido uno de los momentos más importantes de la Google I.O. Porque dejando por un momento a un lado la maravilla técnica que es Veo3, lo que son capaces de conseguir y la magia detrás de la creación de contenido audiovisual a partir de una línea de texto, también nos plantea una serie de preguntas a nivel muy filosófico de dónde está la inteligencia artificial ahora y hacia dónde nos está llevando. El tema de los trabajos es radicalmente importante. Diría que de los puntos más importantes alrededor de lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, sin duda alguna. Pero también hay una parte social que creo que tenemos que nunca perderla de vista porque sí creo que puede haber impactos a nivel social muy grandes que tienen connotaciones políticas y económicas cuando empecemos a consumir contenido en donde no sabemos si lo que estamos viendo es real o no. Eso puede crear un mundo en donde las noticias falsas, deja tú noticias falsas, narrativa, historias, vidas y realidades falsas por completo que una persona hizo en su habitación escribiendo líneas de texto en una herramienta y publicándolas como si fueran reales. El nivel de manipulación al cual podemos estar sometidos como sociedad es fuerte y tenemos que estar muy atentos a estas cosas porque yo soy muy entusiasta y sobre todo muy optimista con la tecnología. Creo que la tecnología se puede usar para cosas muy buenas, pero lamentablemente mucha gente también la usa para cosas muy malas y esta herramienta en las manos equivocadas o con malas intenciones, ahí también Google tendrá que hacer mucho trabajo para moderar, pero en fin, muy interesante. Me encanta lo que está pasando con Google, con el mundo de la inteligencia artificial y las capacidades y sobre todo las posibilidades creativas alrededor de herramientas como esta. Pero me encantaría saber qué opinas tú, me encanta leer lo que piensas tú, me encanta saber cómo ves todo esto, si le ves futuro, si te da miedo, si piensas que vamos a entrar en una era loquísima donde la tecnología nos va a quitar la capacidad de saber lo que es real o no, o si crees que esto se va a usar de forma muy interesante, muy creativa sobre todo y muy positiva. Y no mucho más, yo soy Eduardo Arcos, nos vemos muy pronto. Chao, chao.